Bueno, vamos a resolver el ejercicio de Pandas de 2020, es la primera oportunidad del primer cuatrimestre. Y el ejercicio dice lo siguiente: un importante servicio de monitoreo de aplicaciones cloud sufrió un importante incidente en las últimas semanas, por lo cual está conduciendo una investigación. Nuestro equipo participa en el análisis de forma externa, para lo cual nos provee los siguientes data frames en CSV. Metrics.csv, que describe información de métricas obtenidas, tiene el formato Client ID, Integration ID, Metric, Timestamp y Value, donde la columna Metric tiene el nombre de la métrica que se está midiendo, Timestamp el tiempo en el que se midió esa métrica y Value el valor que tuvo esa métrica. Después, por otro lado, tenemos clients.csv con información sobre el cliente, con el formato Client ID, Account Number y Name. Bueno, y lo que pide el enunciado es: como miembro de nuestro equipo, es necesario que obtengas las siguientes métricas para aportar insights a nuestro análisis. Calcular el valor promedio de las métricas. Bueno, unas métricas dicen Network Out, Network Int y Network Rate para los clientes cuyo account number sea mayor a ese número, devolviendo el resultado en el siguiente formato. Y dice que quiere account number, el promedio del Network Out, el promedio del Network In y el promedio del Network Rate, por supuesto, para cada account number, uno distinto, una fila distinta. Y el ejercicio B dice: calcular la diferencia entre el valor promedio obtenido en cada métrica por cada cliente y el valor promedio general de esa métrica, sin utilizar Group By. Y este vale 10 puntos y el otro valía 15. Ahora voy a ir más adelante sobre este, pero vamos a empezar con el A. Primero vamos a ver lo que tenemos. Acá puse dos filas a modo de ejemplo: un metrics.csv con los client IDs, integration ID, el nombre de una métrica, un timestamp en el que se midió y un valor para esa métrica. Y del lado de clientes tenemos un client ID, el account number y el nombre del cliente, en donde la columna en común, si tuviéramos que hacer un join, que lo vamos a hacer, es client ID. Pasando a la resolución del ejercicio A, lo primero que vamos a hacer es filtrar los clientes cuyo account number es mayor a ese número, porque los otros, bueno, no nos interesaban en realidad, así que por eso filtramos, digamos. Y vamos a filtrar las métricas por aquellas que son de las métricas que nos interesaban. Digamos, esto lo estamos haciendo porque lo que vamos a hacer después con estos dos digamos, data frame filtrados es joinear, digamos. Y siempre que joineamos, joinear es una operación CAR, entonces nos tiene que preocupar hacerlo de la forma más óptima posible, entonces hacerlo con la menor cantidad de filas posible. Si ya sabemos que estas son las métricas que nos van a interesar, ¿para qué vamos a querer joinear con todas las otras, ¿no? En este caso, digamos, no siempre va a ser necesario filtrar antes de un join, tanto ni en los parciales ni cuando trabajemos, digamos, y queramos hacerlo nosotros programando, porque por ahí no es tan caro hacer el join y lo hacemos y listo, digamos, no nos cambia tanto. Digamos, yo lo hago por las dudas y siempre conviene hacerlo por las dudas, pero en este ejercicio no entró en consideración en la corrección ver si habían filtrado antes de hacer el join. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es joinear esos dos data frame filtrados respecto de client ID, digamos, porque era el que dijimos que teníamos en común, y vamos a hacer un inner join porque, digamos, bueno, si el cliente no tiene las métricas que nos interesan, no lo vamos a querer en el nuevo data frame. Entonces, digamos, de esta forma nos deshacemos de los clientes que no tenían esa métrica. Y nos va a quedar un data frame de ese estilo, en donde vamos a tener las métricas que nos interesaban: Network In, Network Out, los valores, varios account number y las otras columnas, el nombre, digamos, joineamos con todo recién, el nombre del cliente, el client ID y el timestamp, todo eso, pero en este momento no nos interesa, digamos, por eso los puntos suspensivos. Y lo que vamos a hacer para obtener casi lo que nos pidieron es hacer un pivot table, que ahora voy a desglosar. El pivot table es ese, digamos, lo que vamos a hacer es poner como índice del pivot table para cada fila única el account number, porque nosotros queremos una fila por cada account number, que la columna que termine, digamos, pivotada como columnas nuevas sea el nombre de la métrica, de tal forma que tengamos una columna Network Out, Network In, Network Rate y etc. El valor que vamos a usar para poner en esas columnas va a ser el que está en value, y lo vamos a agregar con la función min. Digamos, esto es necesario porque capaz para un account number hay dos veces la misma métrica, porque dijimos que medimos en varios timestamps. Entonces nosotros necesitamos
justamente el promedio, que es lo que nos piden, el promedio del network in para ese account number, el promedio del network out para ese account number. Y vamos a hacer un reset index porque, digamos, esto lo que nos va a dejar es como índice el account number y no como el columna en el formato que nos pedían, ¿no? Entonces, con esto nos va a quedar algo de este estilo, en donde tenemos account number, network out, network in y network rate como columnas, y para cada account number los promedios de esos valores. Algunos van a ser nulos porque capaz que para un account number nunca se midió esa métrica, puede llegar a pasar. Entonces, lo que nos falta acá es, básicamente, para hacerlo pedido, es renombrar las columnas. Entonces, hay dos formas de hacerlo, o bien llamamos a rename con el parámetro columns y le pasamos un diccionario de columna de entrada, columna de salida, o cambiamos los nombres de todas las columnas, o sea, sobreescribimos la lista que es .columns para cambiar esos nombres, digamos. Y con esto estaría resuelto el ejercicio A. Bueno, ¿cuáles fueron los errores más comunes que se corrigieron con la rúbrica? Bueno, el primero fue que no renombraban las columnas al final, de los 15 puntos restaba 1, pero fue, digamos, bastante común. Después había unos que devolvían otro formato al pedido, por ejemplo, acá, bueno, en lugar de devolver una columna para cada promedio, se devolvía el account number, la métrica y el promedio, como si viniera de hacer muchas veces venía de hacer un group by, digamos, y no habiendo pivotado para tener las columnas. Bueno, el otro es que en lugar de calcular el promedio por account number, lo hace por client ID, restaba 5 puntos, o sea, una vez hecho todo el join, en lugar de poner como índice account number como nos pedían, poníamos el client ID. Después había algo que también fue un error bastante común, que era, digamos, hacer esto de una forma bastante como rara o ineficiente, haciendo varios joins. Digamos, esto no era una sola forma de hacerlo así. Digamos, cada uno se puso creativo y digamos, hizo esto de forma ineficiente, de una forma creativa. Yo acá traje un ejemplo, por ejemplo, agarrar las métricas, agarrar un data frame distinto, cada uno de los tipos de métricas, después hacer un join distinto para cada uno con clients, después hacer un group by, y habían hecho algo con los índices raros, después conseguir esas columnas. Lo mismo para Network and Join, y después hacer dos joins, uno para cada uno de los 3 data frames, y finalmente se quedan con algo del estilo de lo pedido. Acá se hicieron como 5 joins, una cosa así, y 3 group bys, y de una forma bastante confusa. Bueno, ya había varios ejemplos de este estilo. Bueno, después otro error común era que no hicieron el promedio por account number, sino que hicieron el promedio para todos, digamos. O sea, hicieron el promedio como para todas las cuentas. Esto restaba 5 puntos. Bueno, y después no hubo otro tipo de errores más comunes. Pasamos al enunciado del B, que dice: calcular la diferencia entre el valor promedio obtenido en cada métrica por cada cliente y el valor promedio general de esa métrica, sin utilizar group by. Y lo que tienen, bueno, en este ejercicio, mucha gente no lo hizo directamente. No hay muchos errores para las personas que lo hicieron. Valía 10 puntos. Voy a mostrar un ejemplo de una resolución. Se podía hacer de varias formas. Entonces, una resolución era, con el resultado del A, agarrar cada uno de los promedios y hacer el promedio de ese promedio, porque, digamos, como hay un promedio por cada account number, entonces, digamos, bueno, sacamos el promedio de eso y nos da el promedio general, no siendo por la cantidad de mediciones de cada uno, sería como una aproximación del promedio general. No, incluso lo que asume esta resolución es que las únicas métricas, si vemos el enunciado, vemos que dice que encuentre la diferencia entre el valor promedio en cada métrica, ¿no? Como que ahora nos habla de todas, pero bueno, no sabemos si es de todas o si es de las que del punto A. Acá, digamos, asumieron que era del punto A, y está bien, porque no se aclaró, digamos. Entonces, nada, se calculó una columna nueva en donde se agarra el promedio del promedio que ya habíamos sacado y se le resta a lo que tenga cada columna del promedio de ese usuario contra el promedio general. Y con eso se terminaba, era una forma de muchas de resolver el ejercicio B.